El doctor Pablo Stolovitzky obtuvo el grado médico con honores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizó su internado y residencia médica en los hospitales afiliados de la universidad. Ha fungido como presidente y ha sido miembro de la Junta Directiva de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Actualmente es el director de Asuntos Internacionales de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Sus áreas de interés clínico incluyen la rhinosinusitis, otitis, ronquido y apnea de sueño. Su área de interés de investigación es la otorrinolaringología pediátrica, la rinología y enfermedades de senos paranasales, sinuplastía con balón para rhinosinusitis aguda recurrente y crónica, dilatación con balón en la disfunción de la trompa de Eustaquio y stents liberadores de esteroides en la cirugía de senos paranasales. Queda con ustedes el doctor Pablo Stolovitzky. El potencial de la terapia ectópica es que podemos tener grandes concentraciones de medicación en los senos paranasales, se evitan los efectos sistémicos y los efectos adversos y se trata con medicación que no sea en forma oral. Digamos, esos serían los beneficios. Y luego, lo que es importante es cuánto penetra la droga en los senos paranasales. Y eso es el tema a tratar en este momento. Hay factores locales de la mucosa. Cuando la mucosa está muy inflamada es difícil que el seno paranasal se pueda penetrar con la terapia tópica. Y factores anatómicos. Vamos a ser claros. Un paciente que no está operado le entra muy poco de una irrigación del seno paranasal. Para que tenga irrigación dentro del seno paranasal tiene que haber una apertura significativa. Y lo que me voy a concentrar más es en la partícula, de cuán grande la partícula es para que sí penetre ahí. Y vamos a estudiar eso en este momento. Fíjense, cuando nebulizamos, el tamaño de la partícula es de 1 a 5 micrones. Cuando hacemos un spray nasal, como la mometasona, la fluticasona, eso es de 80 micrones. Mientras que una irrigación nasal, el tamaño de la partícula es infinito, porque es mucho más grande. Entonces, levanten la mano los que piensan que el nebulizador es el que más penetra en los senos paranasales en un paciente operado. Nadie. Levanten la mano los que piensan que el spray de fluticasona es el que más penetra. Y levanten la mano los que piensan que la irrigación es lo que más penetra en los senos paranasales. Bien. Vamos a ver las respuestas basadas en evidencia. Un trabajo de Miller en el Laryngoscope puso azul de metileno y evaluó cuánto penetraba esto en los senos paranasales. Y concluyó que una irrigación con bulbo es superior al spray y es superior a la nebulización. Que la nebulización primariamente se deposita en el vestíbulo nasal. Olson en 2002 también hizo un estudio donde vio la penetración del contraste evaluado por tomografía computada y concluyó lo mismo, que la irrigación con jeringa o bulbo es superior a la irrigación por nebulización. Peter Wang también publicó que las partículas pequeñas de menos de 15 micrones no penetran en ningún seno paranasal en la gran mayoría de los pacientes que están operados con cirugía endoscópica sinusal. Que la mayor cantidad penetra a nivel anterior en la cavidad nasal y el resto se va directamente al pulmón. Piensen en eso, una partícula nebulizada pequeña
de menos de 15 micrones, uno lo inhala y la velocidad que adquiere esa partícula la lleva directamente al pulmón y no entra en los senos paranasales. Este es el tercer estudio que les estoy mostrando, en donde dice que la nebulización no sirve para la penetración. Y la evidencia publicada por Thomas en el 2013 es que el volumen, cuando irrigamos, el volumen tiene que ser mayor a 50 centímetros cúbicos. Eso es lo recomendado. Menos de 50 centímetros cúbicos no llega a hacer la vuelta completa y penetrar en los senos paranasales. Y está recomendado volumen a lo que sea un spray o lo que sean gotas. Gotas. Las gotas no penetran. El único beneficio que yo encuentro en mi práctica en gotas es cuando tenemos un seno frontal que se quiere cerrar y entonces una gota de dexametasona, por ejemplo, la oftálmica, puesta en posición con la narina hacia arriba y dejando por 5 minutos que esa gota penetre en el ostium del frontal, es la única opción que yo le encuentro para usar gotas en pacientes que han sido operados y que tengan en este caso un cerramiento del seno frontal. Entonces el tema del tamaño de la partícula afecta a la penetración. Y es así, las partículas muy pequeñas, las nanopartículas, sí penetran con eficacia. Las micropartículas no penetran y el líquido sí penetra significativamente. Por lo tanto, hay evidencia que no se puede discutir, que debemos tratar a los pacientes con lavados. Y ese es un poco de Este es un estudio que se hizo con modelaje de flujo aéreo por computación. Y esto muestra cómo la nanopartícula no penetra en el seno maxilar antes de operarse y luego lo que sucede después de operar. Entonces, la nanopartícula tiene algo de penetración. Y este es otro estudio con nanopartículas de 20 nanos, sí que penetran. Entonces, el tamaño de la partícula nuevamente, este es el preoperatorio, este es el posoperatorio. Aquí no entra en el seno maxilar, aquí sí entra en el seno maxilar. Entonces, lo que estamos hablando es que partículas de 20 nanomicrones o nanopartículas son las que se pueden utilizar para que sí penetren en los senos paranasales. Ahora vamos a pasar un poco a la parte de implantes. Implantes que están tomando mucho auge en los Estados Unidos. Y esto es el caso de, bueno, cuando operamos a los pacientes, lo que queremos es que la cirugía ventile a los senos paranasales, que se pueda sacar y limpiar el seno paranasal y que se pueda acceder a terapia tópica. Digamos, esas son algunas de las metas que tenemos cuando hacemos nuestras cirugías. Entonces, se está muriendo esto. Entonces, uno de los grandes problemas es seno frontal. Levante la mano los que han operado seno frontal. Bien. Levante la mano a quien se le ha cerrado un seno frontal. Bien, gente muy honesta. Exacto. Si no se te cierra un seno frontal es porque no lo has operado. En algún momento algún seno frontal se va a cerrar por miles de razones. Así que a no sentirse mal por eso, hay técnicas para prevenir algo de eso, pero la realidad es que se cierran. Y el seno frontal tiende a cerrarse porque es muy angosto en muchos casos. Técnicamente es más complejo porque la cirugía se hace con endoscopios de 45, 70 grados y son con elementos e instrumentos curvilíneos. Entonces la anatomía y la técnica quirúrgica lleva a que las cosas sean más problemáticas. La estadística que Chandra publicó en el año 2004 es que hasta un 25% de los senos frontales se cierran dentro de los 90 días después de la cirugía. 25%, un número muy importante. Entonces, vamos, voy para atrás.
Una para atrás. Ok. ¿Cuáles son las razones? Fíjense. Una es inflamación posoperatoria y poliposis posoperatoria. Tejido cicatrizal que se genera a nivel del receso frontal, la lateralización del cornete medio, todo eso lleva a que se cierre el seno frontal. Entonces, ¿qué técnicas usamos? ¿Alguien tiene alguna técnica para decir qué es lo que ustedes utilizan cuando dice voy a prevenir que esto se me termine de cerrar? Y esto es así. La mayoría usamos control de la inflamación, ya sea por esteroides orales, esteroides tópicos y irrigaciones. En este caso, budesonida, mometasona, son las irrigaciones tópicas que disminuyen la inflamación. Y luego algunos usan stenting mecánica, ya sea una esponja, un stent, que no son absorbibles, y la intención es prevenir la escarificación y la cicatrización, el cierre, y luego disminuir la inflamación y evitar la necesidad de la reintervención quirúrgica. Bien, entonces, estos implantes de mometasona fueron desarrollados hace varios años y tienen una forma como si fuera un resorte. Tienen un resorte que tienen mometasona, 370 microgramos, que se diluye y se deja en el tejido por 30 días. O sea, por 30 días está liberando mometasona constantemente y luego se disuelve. Y si no se disuelve, bueno, lo que queda es un poco, sería como el Vicryl, es un polímero bioinerte que es el Vicryl. Entonces, o se disuelve o uno lo puede sacar sin ningún problema. ¿Por qué mometasona? ¿Por qué usaron mometasona? Cuando vemos los esteroides tópicos, una cosa importante es la lipofilicidad. ¿Cuán afín es a la mucosa? Cuanto más afín sea a la mucosa, más se va a adosar a la mucosa y más va a tener potencial de ayudar a ese paciente. Entonces, cuando estudiamos esto, la triamcinolona tiene baja lipofilicidad, la budesonida tiene baja lipofilicidad y la mometasona tiene alta lipofilicidad. Esto es importante para entender por qué esto funciona de esa manera. Con respecto a la potencia que tiene la triamcinolona es baja, la budesonida es intermedia y la mometasona tiene una potencia de glucocorticoides que es de las más altas. Y lo otro es cuánto de esto se absorbe en el tejido, del tejido a la organización sistémica. ¿Cuánto de esto llega a ser sistémico? La triamcinolona tiene mediana bioavailabilidad, la budesonida también mediana y la mometasona muy baja. Es por esta razón, que la mometasona es superior, en este caso, para estos implantes, que las otras drogas que estamos usando. Bien. Bien, cuando vemos un osteoder frontal con esta forma, la geometría de esta forma invita a una geometría que sea más como de reloj de arena. Entonces, ellos desarrollaron una que le llaman contour, que tiene una forma de reloj de arena que se adapta, particularmente cuando el tic del frontal es muy prominente. Eso ayuda a que se adose, el adosamiento del implante es mayor, y cuanto mejor adosamiento hay, mayor beneficio tiene porque mayor droga se va a liberar. La otra geometría es la geometría cilíndrica. La geometría cilíndrica es aquella que se utiliza en recesos frontales y osteoderfrontales que son más cilíndricos que estos.
Esta es la diferencia. Por lo tanto, el otro implante, el mini Propel, tiene una geometría simétrica y es más chico, lo cual permite en este caso el adosamiento del implante a la mucosa en una forma más eficiente. Bien, y estas son las diferencias. ¿Por qué se usa esto? Bueno, en este caso por lo que les acabo de informar, y esto en el caso del mini. Estas son las diferencias del Contour y el mini. O sea, los dos hacen lo mismo, pero ayudan a definir la geometría dependiendo de la anatomía. Lo que hacen es reducir la inflamación en un periodo sostenido por 30 días. Y estudios han demostrado de que esto queda en el tejido, en la mucosa, por 90 días. Es decir, eso penetra en la mucosa y por la lipofilicidad de la mometasona, eso queda en el tejido por 90 días. O sea que el efecto es persistente después que el implante se haya sacado. Yo fui uno de los centros que participó en este estudio. Es un estudio prospectivo, randomizado, ciego, con el paciente que le poníamos, ciego para el paciente, no para el cirujano. Le poníamos el implante en un seno frontal y no le poníamos el implante en el otro seno frontal. El paciente no sabía cuál era cuál. Hicimos dos estudios, uno con el Contour, que es la que tiene la forma de reloj de arena, y el otro el mini Propel, que es una geometría cilíndrica. Y se hicieron estudios que confirmaron por tomografía computada a las 12 semanas. Y también se hacía la indicación clínica de ver si a esos pacientes se les recomendaba cirugía. Voy a orientarlos un poco en este estudio porque el cirujano sabía que le habíamos puesto el implante, ¿no es cierto? Entonces había un grupo de expertos que veían el video que nosotros les mandábamos, que era totalmente ciego. Entonces ellos decidían, sin saber cuál había tenido el implante, cuál cuán abierto estaba ese seno, uno u otro, y lo calificaban. Este está abierto, este está medio cerrado, este está cerrado, y recomiendo que haya cirugía o que no haya cirugía en este paciente. Así es como se hizo. Era ciego para el equipo que revisaba y era ciego para el paciente, pero no era ciego obviamente para el cirujano que hacía el procedimiento. Bien, entonces, en el Contour esto es lo que nos dio. Significativa reducción en la necesidad de intervenciones post-operatorias en el día 30. Entonces, esto fue estadísticamente significativo, una reducción del 65% cuando comparamos el sitio que estaba implantado en ese paciente versus el sitio que no estaba implantado en el mismo paciente. Entonces, los que tenían implantes necesitaron mucho menos reintervención. Entonces, eso ya sea intervención del tipo de debilitación o polipectomía o cirugía de revisión, y luego también algo de disminución en la necesidad de esteroides orales, aunque eso no fue estadísticamente significativo. Este es el mini, ese es el cilíndrico, que dio algo bastante similar, también estadísticamente significativo, una reducción de la post-intervención, la cirugía también reducida, y luego el uso de esteroides sistémicos también algo reducido. Entonces, en resumidas cuentas, cuando seguimos a estos pacientes longitudinalmente por 30 días, que es cuando más se le pueden cerrar los senos paranasales, aquellos pacientes que tuvieron el implante tuvieron significativamente menor reestenosis que el mismo paciente que no tuvo el implante en el otro lado. Y les comento que la elección de qué lado se implantaba era randomizada. Se llevaba una computadora y decía izquierdo o derecho, no era la decisión de lo voy a poner en el que más. No, era randomizado. Entonces el estudio fue realmente con una severidad académica y de investigación importante. La siguiente. Este es el mismo para el mini, que es el cilíndrico, también significativa reducción en el rate de reestenosis. Estos, fíjense,
Este es un ejemplo del contour en el momento que se puso, y este es el control, el mismo paciente del otro lado en el momento del postquirúrgico a los 30 días, y este es a los 30 días en el mismo paciente. Fíjense, el que estuvo implantado obviamente está abierto, el que no estuvo implantado tenía más edema polipoideo. Este es el control del mismo paciente, este es el que estuvo implantado. Siguiente. Entonces vamos a ver el video. Esto es cómo se ve el paciente a los 90 días. A los 90 días de haber hecho el implante. Este implante se dejaba allí por 3 semanas. Este es un paciente de 67 años que tenía sinusitis con poliposis, un DRAS 2A tenía, y este es, después de la cirugía, cómo se pone. En este caso es el implante en el momento que se inserta. Es importante que la mitad quede adentro del seno frontal y la otra mitad afuera, en el receso frontal, para que este es el contour, ¿lo ven? El contour, que se dice, miren la posición que tiene, bien significativa. Esto es lado izquierdo, este es el lado derecho, que totalmente todo tiene cirugía, este es el lado izquierdo. Estos 30 días, esta es la que tenía la cirugía con el propel puesto en sitio, y esta es la cirugía frontal sin la inserción del propel en el mismo paciente a los 30 días. Esto es el control, y este es el mismo paciente que tenía. Fíjense, por cirugía solamente versus cirugía más propel, y estos son los resultados a los 90 días. 90 días, este paciente fue implantado con el propel, este es el lado izquierdo, y este fue el control con cirugía solamente, y mucho más cerrado. Entonces, las ventajas de la implantación están demostradas por el nivel que tenían. Fíjense, este es el control a los 90 días, este es el implantado a los 90 días, y ven la diferencia. Esto es en el mismo paciente. La siguiente. Este es un caso de cirugía de revisión, un paciente mío, 47 años, que tenía una cirugía endoscópica sinusal hecha en el 2004 del lado derecho, con infecciones crónicas recurrentes después de la cirugía. La siguiente. Esto es que tuvo tenía múltiples alergias, varios cursos de antibióticos, que le crecía estafilococo, methicilina resistente, fue tratado con Bactrim, con Bactroban, con esteroides sistémicos intranasales, y esta es la siguiente, la cirugía, la tomografía computada. La tomografía computada dio que tenía obstrucción, como ven, significativa. El paciente había tenido en las cirugías previas el cornete medio amputado, lateralizado, sinequiado, y tenía también patología de seno maxilar, algo también en el lado contralateral. Digamos que esto sería lo más, digamos, problemático. Siguiente. Esta es la vista sagital, también con obstrucción significativa, como ven. La siguiente. Esto es la vista endoscópica, yo decidí operarlo. Había bastante biofilm, había obstrucción significativa, y este es el cornete medio amputado. En la cirugía estoy abriendo, sacando el remanente del unciforme o el uncinado que estaba todavía presente, que es una de las causas más frecuentes de falla de cirugía del seno frontal y del maxilar. Acá estoy sacándole el remanente del proceso uncinado, que estaba totalmente sinequiado y estaba obstruyendo el infundíbulo del frontal. Entonces, lo que me quedaba claro, fíjense, cambios polipoideos, neoosteogénesis significativa, el hueso bien duro. Lo que tenía bueno es que el cornete medio estaba todavía bastante estable. Entonces, eso me permitió llegar hasta la parte superior, digamos, del receso frontal, abrirlo en forma importante, y bueno, en ese momento yo digo, tengo que hacer algo porque este paciente se va a sinequiar, se va a cerrar, y mi decisión fue abrirlo lo más que pude, hacer un draft 2B, abrirlo lo más que pude, y luego
de haber conseguido eso, ponerle el propel. Entonces, ahí está la inserción del propel. Este es cilíndrico, este es el mini propel, la geometría cilíndrica, ¿ven? Muy buena aposición. Lo que yo quería es que separar esto dejarlo lo más abierto posible, y eso fue un poco lo que conseguí con eso. Ven, ahí está el óptimo interfrontal. Esto como se ve a las 3 semanas después que el propel se ha sacado. Hay cambios inflamatorios, pero no era... Y esto es a las 4 semanas. Y esto... Bien, esto es a las 8 semanas. No se proyecta bien, pero está la luz. Y la siguiente, ya tenemos otra al año. Fíjense, este es al año. Después de, bueno, el trabajo, había que seguirlo tratando, seguía infectado alternativamente. La siguiente. Esta es la tomografía computada preoperatoria, esta es la posoperatoria, y esto es el resultado de eso. Entonces, fíjense, la cirugía es importante, hacer la revisión como corresponde es importante. Lo que era muy importante también es cómo manejar la inflamación posoperatoria. La siguiente, este es otro paciente de 57 años con una sinusitis recurrente de 5 años de duración, era fumadora, de alergia negativo, inmunológicamente estaba bien. La siguiente, en el año 2012 le hicieron un draft 1. En el año 2000 se le cerró, en el 2003 un 2A, y también se le cerró. La siguiente, en el año 2015 le hicieron un 2B, también sería cultivo, se le estaba cerrando. La siguiente, cantidad de antibióticos. La siguiente, se le lavaba, se le ponía budesonida, dexametasona. La siguiente. Esto es lo que se veía endoscópicamente, pus, y era una cuestión puntiforme. La apertura era milimétrica. Ok, la siguiente. Entonces, ahí vamos a la cirugía. La siguiente. La siguiente. Y la cirugía muestra cuán cerrado estaba eso. Entonces la decisión mía fue, ¿alguien tiene idea qué le haría a este paciente? ¿Qué cirugía le haría? ¿Alguien tiene alguna propuesta? Yo decidí hacer un draft 3. Hacer un draft 3 para abrir lo más que se pueda de los dos lados. Llevó bastante trabajo, llevó bastante fresado, particularmente la parte anterior, mucha neosteogénesis, cantidad de problemas con eso. Yo traté de abrir el diámetro antero-posterior, no estaba satisfecho con esta apertura, fresé aún más esta parte más anterior para ver cuánto yo podía llegar a abrirlo. Y bueno, lo llegué a abrir, yo te diría unos 5 o 6 milímetros en el diámetro antero-posterior y mucho más grande en el diámetro lateral. Fíjense, esto es la imagen inmediatamente antes de terminar la cirugía. Ahí le pongo, he decidido ponerle 2 implantes de mometasona con la idea de que mantenga a ese seno frontal lo más abierto posible, evitando el encerrado. Entonces, le pongo uno del lado izquierdo y luego también decido ponerle otro del lado derecho. Sería como un rifle de 2 cañones, lo que se ve. Y por supuesto eso se lo dejé por un periodo de 3 semanas. A las 2 semanas la empecé a tratar con irrigaciones de budesonida y luego la seguí tratando con debridaciones semanales. La paciente no dejó de fumar, a pesar de haberme prometido que sí iba a dejar de fumar, lo cual es muy importante. Fíjense cómo quedó. Esto sería el rifle de 2 cañones, con la idea de que eso, bueno, se mantenga cerrado. Y esto es como los resultados a los 6 meses.
de trabajo. O sea, todavía hay un poco de cambios polipoides en la parte superior, pero lo importante de este paciente es que no se volvió a cerrar. La siguiente. Entonces, voy a ver si me das 5 minutos, si tienen interés hay otra práctica aquí. Tengo que terminar. Pero empezamos tarde nosotros. 5 minutos. Bueno, si terminamos acá entonces. Bueno, entonces, este es lo nuevo que salió. Esto salió hace 2 meses en Estados Unidos, aprobado por la FDA, la siguiente. Seguir avanzando. Que es cómo tratar la poliposis cuando recurre en un paciente que ya estuvo cerrado. La siguiente. Entonces, esto es la desiluva. El doctor Sensen lo presentó esto en su charla en consultorio. Este es algo que dura 90 días, tiene 1350 microgramos de mometasona. Se puede poner eso en consultorio y hay 4 estudios importantes que lo muestran. La siguiente, vamos a tener que correr sobre esto. Este es un trabajo que acabamos de publicar, que es en fase 3 de mometasona en implante de sinusitis crónica. Salió publicado en el International Forum of Allergy. El siguiente. Este se hizo un estudio randomizado y sham, pacientes que tenían el implante y pacientes que no tenían el implante. La siguiente, vamos a avanzando. Estos son cómo seleccionamos los pacientes. La siguiente. ¿Y cuál era el criterio? Bueno, más o menos hasta los 90 días. Entonces se reportaba cómo salía el avance endoscópico que se hizo y los efectos adversos. La siguiente. Entonces, lo importante es que lo que buscamos, cuánta obstrucción nasal el paciente tenía al día 30 y cuál era el grado de pólipos que tenía. Y lo que se consiguió es que sí, que una disminución significativa en el tamaño del pólipo y el grado del pólipo. La siguiente. Y también la proporción de pacientes que necesitaban o repetir su cirugía comparada con control. La siguiente. O sea, que esto demostró su efectividad. La siguiente. Y la reducción de la obstrucción y de la congestión nasal, que también fue estadísticamente significativa. La siguiente. Les quiero mostrar el procedimiento, si ya terminamos. Estos son pólipos en el momento que se enrola el paciente en el estudio. Ahora vamos a demostrar cómo se inserta eso dentro de la cavidad. A veces hay poco lugar, entonces uno trata de ir lo más posterior y superior posible en la parte, digamos, hasta el receso esfenoetmoidal, y luego tratar de que las 8 piernas que tiene el implante se abran lo suficientemente como para que tenga buena aposición. Este es el implante del lado derecho. Bien, hay veces que no hay suficiente espacio porque un etmoide es muy angosto. Esto es a los 14 días, ven como todavía el implante ya, los pólipos han disminuido de tamaño, el grado de poliposis es menor. Este es del lado izquierdo a los 14 días, esto también ha disminuido significativamente de lugar. A los 90 días, esto es lo que se ve, algo de cambios polipoides, pero el problema del pólipo que tenía este paciente mejoró significativamente a los 90 días. En resumen, los implantes de mometasona tienen una importancia fundamental en el manejo de la inflamación postquirúrgica, y ahora tenemos un nuevo ejemplo con este nuevo trabajo que tiene importancia para manejar los pacientes con poliposis severa en el consultorio. Muchas gracias.